Señor, y a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales, bienvenidos. No se olviden darle compartir ahí donde usted está para que esta palabra pueda ser alcanzada por muchas personas que así como usted y yo algún día la necesitábamos y el Señor con su gracia y su misericordia la impartió para que podamos recibir salvación y vida eterna. Gloria al Señor. Mis hermanos, hoy es una noche de discipulado y estamos hablando sobre los diseños de Dios, y dentro de los diseños de Dios estamos hablando sobre los diseños de la iglesia. Hemos venido ya hablando varios discipulados sobre cuál es el diseño de Dios para la iglesia. Y en esta noche quiero que nosotros miremos, gracias hijo, la iglesia de Dios, su organización y gobierno. La iglesia de Dios, su organización y gobierno. Y mire que el gobierno de la iglesia es significativo desde el punto de vista práctico y teológico. O sea, el concepto que nosotros tenemos que tener de iglesia y cómo está organizada y cómo es el gobierno dentro de la iglesia es un punto de vista para nuestra vida que tiene que ser práctico, pero también tiene que ver con lo de Dios, con lo que Dios quiere para su iglesia. Quiero que me acompañen al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 6. Hechos capítulo 6, versículo 1 al 6. Hechos 6, 1 al 6. Dice la palabra del Señor: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. El versículo 2 dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. El capítulo 3 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. El versículo 4 dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El versículo 5 dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeneas y a Nicolás, prosélitos de Antioquía. Versículo 6 dice: a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Miramos aquí en este capítulo de Hechos 6, cómo dice la palabra que el número de los discípulos crecía en aquella iglesia que estaban haciendo, en aquella iglesia donde el Señor Jesucristo, antes de partir, les dijo a ellos que fueran por todo el mundo a ser discípulos y que Él estaría con ellos hasta el fin del mundo. Pero mire cómo aquí podemos mirar cómo ellos empezaron a organizar. ¿Por qué? Porque hubo un crecimiento dentro de la iglesia que en ese tiempo estaba ministrando. Y entonces hubo una desatención, dice, a las viudas de aquellos hombres que estaban ahí. Y entonces ellos empezaron a darle una forma a la iglesia y empezaron a escoger, dice, 12 varones o 7 varones, perdón, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Y así empezaron a organizar la iglesia. Mire que la iglesia, en la forma en que es organizada o es gobernada, afecta a cada aspecto de nuestra vida. Como esté organizada la iglesia, quiero decir, en la parte administrativa, va a afectar para bien o para mal nuestra vida. Va a afectar para bien o para mal
nuestro comportamiento. Y es por eso que nosotros tenemos que tener en cuenta esta organización o el gobierno dentro de la iglesia. Mire que aquí podemos ver algunas formas de gobiernos y todo este gobierno, lo que me llama la atención es que estaba ajustado a lo que Dios había establecido en su palabra. O sea, la organización o el gobierno de la iglesia no lo pusieron los hombres. El gobierno y la organización de la iglesia es dada por Dios. Él es el que, hermano, a través del Espíritu Santo nos dice qué debemos de hacer, cómo debemos comportarnos, cómo debemos, hermano, organizar y tener en orden la iglesia. Y por eso dice que aquellos hombres o los apóstoles empezaron a dar asignaciones dentro de esa organización. Y eso es lo que nosotros debemos ir tomando, porque creo que la iglesia va a seguir creciendo y nosotros tenemos que tener estos conceptos claros para poder establecer una organización y un gobierno dentro de la iglesia. Mira, el Nuevo Testamento nos ofrece instrucciones en relación a la organización y al gobierno de la iglesia. Lo primero que quiero ver es la autoridad espiritual en la iglesia. Mire, dice que la autoridad absoluta es indiscutible en la iglesia. La familia de Dios pertenece al Padre, quien a la vez es creador, redentor, Señor y juez. O sea que dentro del gobierno de la iglesia hay una sola autoridad absoluta, la cual es Dios. ¿Cuántos creemos en eso? Esta iglesia se rige o es gobernada por la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que tener en cuenta eso y estar abiertos nuestros oídos a que Dios nos mande lo que tenemos que hacer, cómo debemos planear, cómo debemos nosotros llevar la organización a cumplir la voluntad y los propósitos de Dios, porque yo creo que esta iglesia está colocada aquí con un propósito. Aquí en Pasto está colocada con el propósito de que el evangelio se extienda, de que muchas almas lleguen a los pies de Cristo, de que los que no conozcan de Jesús se conviertan, se arrepientan y puedan tener salvación y vida eterna. Pero estructuralmente dentro de la iglesia tiene que haber una organización y lo primero es que la autoridad espiritual es Dios. Amén. La autoridad de este lugar absoluta e indiscutible es Dios. Amén. Mire, dice que el Padre ha colocado el ejercicio de esta autoridad absoluta en las manos de Jesucristo. ¿Cuánto lo creemos? Por eso aquí la iglesia dice Iglesia de Dios, Ríos de Agua Viva, Iglesia de Cristo, Ministerio Llamada Final. Aquí no dice la iglesia del pastor Mario Muñoz, del pastor Mario López, dice Iglesia de Cristo, Ministerios Llamada Final, Ríos de Agua Viva, porque esta iglesia, hermano, es del Padre y sobre el Hijo ha delegado la autoridad para esta iglesia. Si nosotros entendemos eso, no vamos a tener ningún problema, hermano. ¿Por qué? Porque vamos a caminar conforme la voluntad y conforme Dios quiera hacer en nuestra vida. Amén. Y Jesucristo, además de haber recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, también dice que es la cabeza de la iglesia y que tiene plena autoridad sobre ella. ¿Sobre quién? Sobre la iglesia. Miremos Mateo 28, 18, por favor. Estamos mirando quién tiene la autoridad aquí en la iglesia. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Y dice que toda la potestad, toda la autoridad le ha sido dada. Y el Señor, nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, ha delegado esa potestad y esa autoridad sobre Cristo para que Él sea la cabeza de la iglesia
y nosotros como miembros de la iglesia podamos ayudar a estructurar, podamos ayudar a darle forma al cuerpo de Cristo. Amén. Porque usted sabe, hermano, que bueno, la cabeza no solamente es un cuerpo, ¿verdad? El cuerpo tiene diferentes miembros con diferentes funciones y asimismo nosotros tenemos que funcionar dentro de la iglesia, conforme los dones, conforme los talentos, conforme lo que Dios haya puesto en tu vida, a fin de, ¿qué dice? De edificar a los santos. Entonces mire que ahí está el versículo donde dice que toda la autoridad y la potestad, no solamente en la iglesia, sino en el cielo y la tierra, la tiene Jesús. Nosotros no podemos hacer nada de lo que Jesús no nos ha mandado hacer dentro de la iglesia. Y por eso es que en diferentes congregaciones o denominaciones tienen problemas, porque hacemos o hacen la voluntad de hombres, la voluntad de los ministros. Es tan tremendo que los ministros se han adueñado de las ovejas del Señor. Y eso es lo más terrible, hermano, porque se creen dueños y amos de las ovejas y las maltratan. Y hermano, son faltos de amor, son faltos de misericordia. ¿Por qué? Porque no han entendido que las ovejas no son de ellos, sino que las ovejas son del buen pastor que se llama Jesucristo nuestro Señor. Nosotros simplemente somos colaboradores o administradores de la grey del Señor. Nosotros somos siervos y aún la palabra nos llama inútiles delante del Señor. Entonces yo no entiendo por qué hay muchos ministros que se enseñorean de la iglesia, sabiendo que esto, la autoridad, la potestad y nuestro pastor se llama Jesucristo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Efesios 1:20 al 23. Efesios 1:20 al 23 dice: la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. El versículo 22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién dice? Mire quién es la cabeza, hermano, de la iglesia. Jesús. Cosa que, hermano, si nosotros desobedecemos, no estamos desobedeciendo a los hombres, sino ¿a quién? A Jesús, a su palabra. Por eso tenemos que conocer estas cosas, para que nosotros podamos, hermano, cumplir la comisión, cumplir lo que nos ha encomendado Dios. Porque cada uno de nosotros tenemos un llamado, ¿verdad? Hay diferentes dones, diferentes llamados, pero tenemos que entender esto de la organización y el gobierno para poder ejercer. Tenemos que tener, hermano, como en las empresas, un organigrama, tener una organización y saber quién es nuestra autoridad para que no tengamos problemas. Y aquí la palabra nos está diciendo que nuestra autoridad se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Efesios 5:23, mire lo que dice. Efesios 5:23. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es la cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Dios mío. Dice que Cristo no solamente es la cabeza, no solamente es la autoridad, sino que dice también que es el Salvador, hermano. Doble función tiene Jesucristo. Pues si usted de pronto no lo quiere obedecer, pues hágalo por salvarse por lo menos. Porque mire que dice que Él es la cabeza y el Salvador de la iglesia, la cual la estima como su cuerpo. Y lo que está haciendo el Jesús cada día es, a nosotros nos está perfeccionando para presentársela a Él mismo, dice. ¿Cómo dice? Una iglesia sin tacha, sin mancha
y sin arruga. Y a veces nosotros no nos dejamos limpiar, no nos dejamos ataviar como novia, porque no tenemos conceptos de quién es la autoridad, porque no tenemos conceptos de que Jesús es el que tiene toda potestad en este lugar y sobre nuestras vidas. Cuando nosotros entendemos eso, hermano, caminamos conforme la voluntad de Dios y conforme Dios nos ha llamado. Amén. Y hermano, y no vamos a tener ninguna dificultad. Mire lo que dice Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién? En Jesús. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El versículo 17 dice: y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. El 18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, para que en todo sea primero. ¿Cuántos queremos que Jesús sea primero en nuestra vida? Amén. Jesús tiene que ser lo primero. Cuando usted viene aquí, tiene que saber que usted va a venir a servirle a Él, va a venirle a adorar a Él, va a venir usted a darle la exaltación y la gloria. ¿A quién? A Jesús. Tenemos que dejar a un lado, hermano, de que nosotros venimos aquí a agradar a hombres. Nosotros venimos a agradar al Santo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, porque dice que Él es, para que Él tenga la preeminencia, Él sea el primogénito, Él sea el primero. Y en nuestra vida es igual. Cuando nosotros empezamos a aplicar estos conceptos a la vida de iglesia, usted va a empezar a desarrollarlos en su vida privada o en su vida particular. Pero si no entendemos esto, hermano, eso no se va a reflejar en nuestra vida. Y vamos a hacer que sea más importante, hermano. Y yo no le estoy diciendo con esto que vaya a dejar de trabajar, no. Sino que a veces ponemos, hermano, en preeminencia las cosas que van a perecer. Las cosas que no me van a tener, no me van a traer buen fruto. Todas las cosas son necesarias, pero hay una diferencia entre necesarias e importantes. Yo creo que lo importante es tener la preeminencia de Cristo en nuestras vidas. Lo demás es necesario, pero no es importante. Lo importante es que nosotros veamos a Jesús como nuestra preeminencia, lo primero para nuestra vida. Y así tiene que ser dentro de la iglesia. Amén. Nosotros tenemos que movernos siempre mirando, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así vamos a avanzar, hermanos, y así vamos a hacer una iglesia gloriosa, una iglesia donde las puertas del Hades no prevalecerán, una iglesia donde sean entregadas las llaves del reino para atar y para desatar en los cielos y en la tierra. Tenemos que saber quién es nuestra preeminencia, quién es nuestra autoridad, quién es nuestra cabeza. Y esa cabeza, esa preeminencia se llama Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo no solamente ejerce su autoridad en la iglesia, sino también en forma directa en cada una de nosotros. No solamente Él es la cabeza de esta congregación, de la iglesia universal, de la iglesia que está en Japón, de la iglesia que está en Estados Unidos. No solamente es la preeminencia y la autoridad, sino en nuestras vidas. Y eso es importante que nosotros lo pongamos por obra. Amén. ¿Cuántos queremos que Jesucristo sea nuestra preeminencia? Nosotros creemos y queremos que Jesús venga como lo primero a nuestra vida. Amén. ¿Cómo se va a manifestar esa autoridad espiritual de Jesús en la iglesia? Dice que esa autoridad se va a manifestar por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que transmite la voluntad del Padre a nuestras vidas.
El Espíritu Santo de Dios, el Espíritu que Jesús nos dejó cuando nos dijo: es necesario que yo me vaya, pero tranquilos, yo les dejaré al otro Consolador, para que ustedes sean fortalecidos, para que ustedes sean enseñados, para que ustedes sean levantados. Es por medio del Espíritu Santo que transmite la voluntad del Padre en nuestras vidas. Por eso es tan necesario tener esa relación con el Espíritu Santo. Por eso nada, hermano, haga en su vida sin consultarle al Espíritu Santo. Pero pastor, ¿cómo voy a hacer si el Espíritu Santo no me habla? Créame que el Espíritu Santo habla. Cuando tiene usted una perfecta comunión con el Espíritu, Él le va a decir qué tiene que hacer y qué tiene que dejar de hacer para hacer la voluntad de Dios. Pero tenemos que ejercitar, tenemos que afinar nuestro oído espiritual para escucharlo. ¿Para qué? Para que podamos nosotros poder ser receptores de la voluntad del Señor. Mire lo que dice Juan 14:26. Entonces, ¿cómo se manifiesta la autoridad? A través del Espíritu Santo que nos transmite la voluntad del Señor. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué dice? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién es el que nos recuerda? El Espíritu Santo. Él dice que nos va a recordar todas las cosas de las cuales Jesús enseñó cuando estaba en la tierra. Entonces mire que esa relación, para que se manifieste la autoridad espiritual de Cristo sobre la iglesia y sobre nuestra vida, tiene que tener esa relación con el Espíritu Santo. Miren lo que dice Juan 15:26. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Quién va a dar testimonio? El Espíritu Santo. Él va a dar testimonio de Jesús. Él va a dar testimonio de la autoridad. Él va a dar testimonio de la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces, mire que ahí estamos mirando cómo va organizada la iglesia. Como Cristo, como la cabeza, como la autoridad, pero también el Espíritu Santo como el que transmite esa voluntad. Porque muchos quisiéramos que Jesús venga y nos hable, ¿verdad? Pero el que te habla, el que te da la dirección, el que te consuela, el que te levanta es el Espíritu Santo de Dios. Y de pronto la iglesia no ha entendido cuán importante es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y en la tierra. La palabra de Dios dice que cuando vengan los tiempos donde la Biblia la llama la angustia de Jacob, donde muchos escritos como Joel dice que es el día grande y terrible del Señor, cuando nosotros seamos arrebatados, dice la palabra del Señor que en la tierra va a haber tanta desesperación, va a haber un terrible, digamos, la forma como se va a manifestar la maldad. ¿Por qué? Porque había sido quitado el Espíritu Santo, va a ser quitado el Espíritu Santo de la tierra. Por eso, mientras lo tenemos, anhelémoslo y estrechemos la relación con Él para poder aprender como iglesia la voluntad de Dios, para que Él pueda transmitir la voluntad de Dios a nuestras vidas, la voluntad de Jesús. Porque todos somos salvos, ¿verdad? Solamente para ser salvos necesitas que tú declares que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador. Pero yo no quiero quedarme en la salvación únicamente, yo quiero llegar al nivel de un hijo de Dios, un hijo maduro en la fe, un hijo hijos que llama la palabra de Dios, un hijo que se le pueda confiar la herencia que el Padre nos quiere dejar. Yo quiero ser, hermano, ese hijo que va a recibir lo que el Padre nos ha prometido a través de Jesús. Pero si no tenemos conceptos
de quién es la cabeza, de quién es la autoridad y a través de quién va a venir, hermano, esa autoridad o la voluntad del Padre a nuestras vidas, no vamos a poder recibir. Podemos orar, podemos, hermano, estar ahí clamando día y noche, pero si nosotros pedimos o utilizamos el canal más, no vamos a recibir. Todo lo que pidan en mi nombre se les será dado. ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesús. Porque Él es la autoridad y Él es el que manifiesta la voluntad de Dios para nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Entonces mire cuán importante nosotros tenemos que entender por qué el tener claro la organización y el gobierno dentro de la iglesia de Dios. ¿Cómo se va a manifestar? Entonces dice a través del Espíritu Santo. Dice, y el Señor tiene la función de comunicar esta voluntad directamente a la iglesia. Apocalipsis 2:7. Apocalipsis 2:7. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Aquí la palabra nos está diciendo que tenemos que oír la voluntad de Dios a través del Espíritu para que podamos, dice, recibir o tengamos derecho a comer del árbol de la vida. ¿Cuál es ese árbol de la vida? La salvación, la vida eterna. Si nosotros no aprendemos a oír la voluntad de Dios, si nosotros no aprendemos quién es la cabeza de la iglesia, de nosotros en nuestra vida, mire que nosotros no vamos a poder comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Yo creo que todos estamos trabajando para eso, ¿verdad? Qué terrible sería que nosotros aquí, hermano, estar sentados 20, 30 años y cuando llegue el momento de presentarnos ante el Señor, nosotros no clasifiquemos, porque no aprendimos a oír lo que el Espíritu estaba hablando a las iglesias. No aprendimos a escuchar la voluntad del Padre a través de Jesús, de la autoridad y de la potestad que le ha dado Dios a Jesús para con la iglesia. Todos aquí estamos trabajando para la vida eterna, ¿verdad? O algunos de nosotros estamos aquí, no hay nada más que hacer, vamos a la iglesia, ¿verdad que no? Aquí estamos, hermano, cada día muriendo, cada día negándonos, cada día despojándonos a nosotros mismos para llegar allá al árbol de la vida, al árbol del conocimiento, del bien, al árbol que está en el paraíso de Dios. Esa es nuestra meta. Pero tenemos que oír, dice, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si nosotros no oímos lo del Espíritu Santo, créame, hermano, que por más que estemos 20, 30 años en la iglesia, no vamos a llegar a esa meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Apocalipsis 2:11. Apocalipsis 2:11 dice, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno. ¿De qué dice? De la segunda muerte. Dice que no sufrirá mal alguno de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte de nosotros? Dice que nosotros no morimos, sino que dormimos para el Señor. Pero cuando nosotros nos presentemos delante de Jesús, nosotros vamos a sufrir dos destinos, ya sea la vida eterna o la condenación eterna. ¿Dónde? Unos en el paraíso de Dios, otros en el Hades, en el infierno. Por eso tenemos que aprender a oír lo que el Espíritu dice. Tenemos que afinar el oído como iglesia, hermanos. Y tenemos que aprender a reconocer cómo se manifiesta la autoridad espiritual en la iglesia. Nosotros tenemos que aprender
que cuando el Espíritu habla nosotros digamos sí y amén, pero que cuando no sea del Espíritu nosotros podamos rechazar todo aquello que no viene de parte del Espíritu de Dios. Porque hoy en día, hermano, en las iglesias, perdóneme que le diga, pero se está moviendo una ola almática y todo mundo oye al Señor. Y es común oír decir, yo siento de Dios. Hermano, nosotros no tenemos que sentir de Dios. A nuestra vida tiene que venir una revelación de Dios. El sentir es del alma. Y la palabra dice que nosotros ya no somos almáticos, ya no somos carnales, sino espirituales en Dios. Nosotros no podemos decir, yo tengo un sentir de Dios. Usted tiene que decir, tengo la revelación del Espíritu, el que ha alumbrado mi vida. El que al reconocer a Jesús como la autoridad, como la cabeza en mi vida, en la iglesia, puedo escuchar la voz del Espíritu que transmite la voluntad del Padre y la voluntad de Jesús para su iglesia. ¿Sabe que esos cristianos almáticos que se mueven por sentires, y perdone que le hable así, son el cáncer de la iglesia? Porque el Señor no nos ha llamado a ser carnales sino espirituales, a ser almáticos sino espirituales en Dios. Por eso tenemos que, hermanos, afinar nuestro oído a la voz del Espíritu en nuestras vidas. Apocalipsis 2:17, mire lo que dice: y el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré del maná escondido, y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Dice que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Cuando nosotros lleguemos a la presencia del Señor, allá se revelará el nombre que Cristo nos ha puesto. Pero ¿qué dice? Tenemos que escuchar lo que el Espíritu dice. ¿Cómo? Reconociendo la autoridad del gobierno de Jesús en esta iglesia, en tu vida, en tu corazón, que podamos nosotros escuchar y que la manifestación espiritual, la autoridad de Dios en nuestra vida se haga realidad. ¿Cómo más se va a manifestar? Bueno, dijimos a través del Espíritu Santo, pero también por medio de la palabra de Jesús. Por eso es fundamental, hermano, que cada iglesia se asegure que la palabra de Cristo tenga un lugar preeminente en la congregación y produzca los efectos positivos correspondientes. Hoy en día, hermano, hay muchos pastores motivacionales que dejan de un lado la palabra de Dios y solamente motivan al creyente a tener éxito, a ser prosperado. Y eso no es malo, pero no es lo principal del evangelio. Lo principal de la palabra de Dios es confrontar y separar. Así como en el libro de Génesis el Señor separó las tinieblas de la luz, la palabra de Dios dice que nuestro espíritu y nuestra alma tienen que estar separados. Y eso lo vamos a hacer con la espada de doble filo, que es la palabra de Dios. El alma y el espíritu del creyente no tienen que estar ligados. Tienen que estar confrontados y separados para poder caminar como hijos de Dios. Hermano, si nosotros entendemos y le damos preeminencia a la palabra, eso va a suceder en nuestra vida. Y ya no va a haber problema. Ya no va a haber problema cuando nosotros, el Señor nos hable y corramos a obedecer. Ya no va a haber problema cuando la autoridad de Jesús te diga a ti qué tienes que hacer. Tú dirás sí y amén, sin decir nada.
Por eso es tan importante que nosotros podamos mirar que a través de la palabra, que a través del Espíritu se va a manifestar la autoridad de Jesús en nuestra vida. Mire lo que dice Colosenses 3:16. Que habiten ustedes, ¿quién? La palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría y canten salmos, signos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. ¿Qué dice? Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Mire cómo nosotros tenemos que darle preeminencia a la palabra. Pastores, que las prédicas son puros versículos bíblicos, que yo no le puedo hablar nada más mío, yo no le puedo hablar nada más. Lo que va a cambiar, transformar tu vida y partir, dividir el alma del espíritu es la palabra de Dios. Por eso nosotros, hermano, en esta congregación y en el ministerio se caracteriza. ¿Por qué? Porque está sustentado cada mensaje con la palabra de Dios. Porque esa es la que nos pule, esa es la que nos muestra como en un espejo qué debemos cambiar, qué debemos quitar para seguir en este camino del Señor. Y también se va a manifestar primero por el Espíritu Santo, segundo por la palabra y por medio de los dones, especialmente aquellos que están asociados con la dirección o la administración de la iglesia. ¿Cómo se va a manifestar la autoridad espiritual en la iglesia? Por medio de los dones. Efesios 4:11, por favor. Y él mismo constituyó a unos, ¿qué dice? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Esos son regalos de Dios para la iglesia. Nosotros somos privilegiados porque en este ministerio están los 5 regales, los 5 dones ministeriales que Dios ha dejado a la iglesia para edificarla. Y nosotros como iglesia tenemos que pedirlos que se manifiesten en este lugar. Tiene que estar el don de profecía, tiene que haber profetas, tienen que haber maestros, tienen que haber pastores, tienen que haber apóstoles enviados del Señor. ¿Para qué? Para que la autoridad espiritual se manifieste en nosotros. Estos son regalos de Dios para la iglesia. Los 5 ministerios son los dones ministeriales, los regalos que Dios ha dejado a través de Cristo para la iglesia. Por eso, hermano, cuando en su iglesia empiecen a levantarse pastores, maestros, dele gloria al Señor, porque Dios está mirando su iglesia, su casa, con agrado y quiere edificarlo cada vez más y quiere llevarlo a usted a que sea un hombre maduro, un hombre afirmado en la fe, y que cuando vengan esos vientos de doctrina usted no sea removido ni movido a ningún lugar. Por eso nosotros tenemos que orar fervientemente que se manifiesten los dones, los regalos de Dios, los dones ministeriales para esta iglesia. Amén. Entonces, esa es la organización, ese es el gobierno de la iglesia. Vamos a seguir estudiando este tema. Próximo martes vamos a mirar cómo se constituye la iglesia, cómo la iglesia o las características del gobierno de la iglesia. Y vamos a mirar que en la iglesia no hay un gobierno jerárquico y en la iglesia tampoco hay un gobierno democrático. Esta iglesia, como el Señor es la autoridad, como Dios es el que manda, no es democrático sino teocrático. Él es el que hace aquí su voluntad y nosotros estamos para obedecerla. Colóquese sobre sus pies. Vamos a pedirle al Señor en esta noche que nos ayude a entender y a organizar la iglesia en estos tiempos, que nos ayude a comprender que Jesús es la autoridad absoluta, indiscutible de la iglesia.
que podamos entender que nuestro amado Jesús recibió toda autoridad en el cielo y en la tierra, para que la plena autoridad de Dios se manifieste en ella. Gracias, Señor, te damos porque hoy, Señor, como iglesia podemos decir, Señor, que nos estamos ajustando a lo que tú has establecido, Señor, en tu palabra, Señor. Hoy te damos gracias, amado Dios, porque la autoridad, Señor, tuya se manifiesta a través del Espíritu que tú nos dejaste, amado Jesús. Aquel por el cual se transmite tu voluntad, Señor, a tus hijos, a tus siervos, a tu iglesia, Señor. Y tú tienes la función de comunicar